Hola amigos de Sector Cómic, bienvenidos a otro nuevo episodio más, el segundo, estamos en racha. Nueva temporada y se cumplió lo que dijo el buen Roland, que quería que se hiciera una nueva temporada y bueno, pues sí, ya lo habíamos comentado hacia el final del primer episodio de esta nueva temporada, cuando hablamos de Batman, Caped Crusader, y pues ahora vamos a hablar de Watchmen, el capítulo 1. Pues para eso venimos a hablar de Watchmen. Digo, es uno de nuestros temas favoritos. Después de Batman, yo creo que ahí podremos poner cualquier otro tema. Después de Batman nos gusta mucho, y en esta ocasión pues vale la pena que platiquemos de Watchmen. Yo creo que sí hay algunas cosillas que contar, sobre todo el hecho de que ya es una historia que muchos conocemos. También, como lo mencionamos en Cape Crusader, pues podría ser, siempre va a ser la opción o la oportunidad de nuevas audiencias de conocer el producto. A veces no tomamos en cuenta eso, y son los comentarios que se leen a montones en internet de no me gusta, no es mi Batman, pero siempre va a haber alguien que lo conozca el proyecto, en este caso Watchmen, por primera vez. Empiezo abriendo con que creo que es una excelente oportunidad. Me gustó mucho la adaptación, pero cuéntame, mi estimado Araclo. Esta nueva versión trae muchas cosillas en cuanto a animación se refiere. Hemos estado acostumbrados a esta última época de animaciones de DC y Warner, que la verdad pues muy acartonados, poco dinamismo, y con esta nueva animación que vemos en esta adaptación pues parece ser que de nueva cuenta Warner Animation y DC están retomando ese rumbo para volverse a posicionar como la mejor productora de animaciones basadas en sus propios cómics. Va la pregunta, vamos a hacer una serie de preguntillas, igual como hicimos en Batman Caped Crusader. ¿Qué te pareció esta nueva adaptación, teniendo en cuenta que existe el live action por Zack Snyder, que existe el motion comic, es decir, el mismo cómic pero con leves movimientos y una sola voz relatando todo el cómic y poniéndole voz a todos los personajes? Y ahora esta nueva versión, dime qué encontraste de diferente o si encontraste similitudes y ya después yo te doy mi opinión. Definitivamente es una excelente adaptación del cómic, ya que haces la mención de otras versiones o de otras adaptaciones. Este, Esta obviamente va enfocada a ser más fiel, y es muy fiel al cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, que mención no debe de quedar fuera de que el señor Moore no sale en los créditos porque así lo ha pedido, porque ha sido otro de los temas que los comiqueros tenemos muy presentes. El señor no quiere tener nada que ver con las nuevas adaptaciones y explotaciones de sus proyectos. Entonces nos dejan fuera otra vez de los créditos a Alan Moore. Y ya que mencionas la película, recordemos, quienes no la han visto, esta película ya tiene varios años que salió. Si la buscan, creo que es una de las obras de Zack Snyder que fueron laureadas antes de que se volviera una carta común en películas de superhéroes. Creo que sí, no hablaría yo de una decadencia, pero sí creo que llegó un momento en que ya hay gente que hasta lo considera mainstream. Esta película, siento que Zack Snyder le echó mucho corazón, hizo una excelente adaptación, pero cambió el final. Tenemos que esperar a ver obviamente el capítulo 2 de esta serie, de esta película animada, porque es una película animada de dos partes. También ahí hubo cierta confusión porque algunos medios, desgraciadamente, les llegó el boletín de prensa y hablaban de una serie animada, porque se anunciaba capítulo 1. Incluso en algunos lugares los vi como traducidos como episodio 1, como
como los episodios de una serie. Entonces, ellos daban por hecho de que iba a ser una serie animada y no, pues es una película animada de 2 partes. Obviamente, todo indica que al ser una adaptación muy, muy fiel, pues va a respetar el final original del cómic, a diferencia de Zack Snyder, que en su momento también podremos entrar en ese bonito debate de que si estuvo bien o estuvo mal. Yo en su momento digo, bueno, se quiso adaptar a los tiempos, sus razones tuvo para cambiar el final que obviamente le echaba o utilizaban al Doctor Manhattan de una manera más directa en cuanto al plan de Adrian Beat. A mí me sorprendió Dark Claw la animación, a pesar de la técnica, a pesar de las técnicas que utilizaron. Yo cuando vi el corto me recordaba mucho y se los comenté en el chat de sector. Les decía que me recordaba mucho y me desanimaba hasta cierto punto porque me recordaba mucho a What If. What If, hay 2 temporadas animadas. No es que sea mala, es muy divertida, es muy divertida. Pero al utilizar esta técnica de animación que es CGI combinada con lo que se llama cel shading, es lo que nos da esos colores muy, muy toon, como si a un esqueleto, a los esqueletos de los personajes les pusieran colores planos y la animación es relativamente más sencilla que si tuvieran más detalles. Un ejemplo de cel shading en su momento fue el juego de Legend of Zelda, pero el de Wind Waker. Eso es el cel shading y lo que se hace en What If. Eso me desanimaba a mí porque yo pensé que al tratar es algo, eso lo hacen para economizar, a diferencia de la animación tradicional. Obviamente ya la animación no se hace en papel, no se refiere ya a eso, pero se refiere a la forma de hacer la animación, incluso por medios digitales. Una animación tradicional, yo les pongo de ejemplo el juego de Cuphead. El juego de Cuphead, a pesar de que es obviamente digital, es una animación más tradicional. Ahí ustedes se podrán dar una idea de lo que les estoy hablando. Sin embargo, a Watchmen capítulo 1 y espero que al capítulo 2, obviamente, sí le metieron 3 pesitos más que al What If. Hay muchos detallitos hablando en cuestiones técnicas de animación. Como profesional en el rubro, puedo decirles que sí se notan, se agradecen los detalles, sin embargo, estamos hablando de economizar. Por lo tanto, volvemos a tu acotación de un principio, que ya Warner ya está siguiendo cierta línea de animación que no es la misma de hace 15 años. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas más económicas que cumplen. Y en su momento en podcast ya hemos platicado, por ejemplo, de Long Halloween o lo más reciente, en Crisis en las Tierras Infinitas, pues que es animación más económica, pero que al final de cuentas sirve para contar una historia. Aquí yo creo que tenemos un punto medio. Está bien animada. Hay algunos elementos que yo podría resaltar, que son la puesta en escena, todo lo que tiene que ver con la ambientación, todo lo que tiene que ver con las escenas y las acciones de los personajes. Es muy cinematográfica y no es tan difícil porque obviamente estamos o están siguiendo las directrices del cómic. Sin embargo, para hacerlo a un medio, para adaptarlo a un medio que es la animación, se necesita, se necesita talento y se necesita echarle coco. Hay ciertos detallitos que a mí me gustaron mucho. eh, Todo tiene que ver con la anticipación de las acciones, todo tiene que ver con gestos, todo tiene que ver. Te digo que hay un término medio. Le pusieron 3 pesitos más. Creo que está bien cuidado. Sin embargo, pues no es una animación tradicional, no es una animación cara. Creo que cumple y sobre todo que tenían que cumplir un reto o superar un reto que era, te voy a contar una historia que ya te sabes. Sin embargo,
al mismo tiempo hay que hacer adaptaciones. En su momento yo lo mencioné en el primer episodio de Cape Crusader. Es otro producto porque para empezar es una serie animada. El ritmo de la historia es mucho más lento y ahora en una serie, en una película, perdón, en una película animada de 2 partes, pues todo el ritmo tiene que ser mucho más rápido y no te van a contar todos los detalles. Sin embargo, creo que te dan los suficientes elementos como para situarte. A mí me encantó, les hablaba de la ambientación, de la iluminación. Por ahí leí ya algunas quejas de los colores, pero yo creo que no está muy bien cimentado esta crítica, porque a mí me parecieron muy apegados a lo que eran los colores originales. Son colores muy chillones, son colores, hay escenas también muy oscuras, pero que se contrastan con muchos efectos neones el cómic. Entonces yo creo que está muy bien hecha. Creo que sí hay un ambiente, lo logra transmitir retrofuturismo de los años 80 que te quería transmitir el cómic. Si ustedes ya conocen la historia, eh, yo creo que eso también no se alcanza a percibir tanto o a transmitir, porque sí se transmite. eh, las vestimentas son muy setenteras, porque acuérdense que esto es en el 85, entonces venimos arrastrando ahí cierta moda de los 70, pero en esta realidad ya hay autos eléctricos y eso lo logran muy bien con el sonido y con las pistas visuales te ponen los cargadores de energía de los autos que actualmente existen en nuestra realidad, pero que están ahí puestos en el 1985 de esa realidad. Y bueno, conforme vas conociendo la historia, sabes que todo esto es por la creación del Doctor Manhattan, porque también lo dice y también es parte de un nudo bien importante que tiene que ver con uno de los personajes ya retirados, superhéroes, que es el Night Owl primero, que era un mecánico y que le dan en toda la torre porque pues simplemente ya no hay y ya no se necesitan coches de combustión interna. El único detalle ahí que ahora sí que como curiosidad y de esas cosas que son del ojo entrenado, como conforme iba avanzando el primer capítulo, me di cuenta que lo único que no sale, digo, hey, esto se les pasó y era importante, el pavo o el pollo de 4 patas. Eso creo que es un punto clave que se suma a la existencia de los autos eléctricos, que te dan indicios de que estamos viendo una realidad alterada, ¿no? En unos 80s alterado. Lo que se logra ver es un universo viejo, decadente, obviamente es la decadencia de los superhéroes, la decadencia de la sociedad, la decadencia de la política mundial. Todo eso está en Watchmen y creo que se refleja bien. Y ahora sí que muy fijado, no está, ¿dónde está mi pollo de 4 piernas? Que en algún momento sale en la escena de la cena entre dos de los personajes protagónicos. A grandes rasgos, creo que esos son los detalles. Me emocionó, me encantó. Obviamente estamos viendo una historia que conocemos o que ya muchos conocemos. No dejaría pasar la oportunidad de recomendar a las nuevas generaciones, pues que lean el cómic y decir, esperaré a que salga la película. Creo que es una película muy bien adaptada y obviamente no puedo exponer todo. Para finalizar, otra de las diferencias, mi estimado Arcado, porque eso es lo que me preguntabas, una escena clave de cuando Rorschach se mete al refrigerador, únicamente se saltan la escena de la nota que dice behind you, pero siento que para el ritmo y para la impresión de la audiencia, creo que simplemente hubiera alentado esta escena icónica, que es una de las más repetidas, ¿no? De cuando Rorschach sale del refrigerador, obviamente el ritmo del cómic, aunque tú lo determinas en la manera en que lo lees,
pero los paneles te van marcando una lentitud y una oscuridad y un trasfondo más tranquilo e incluso tenebroso, pues eso también lo cambiaron un poco, pero se entiende, se agradece. Y ahora no me voy a quejar de que todo está pasando muy rápido, porque todo tiene que pasar muy rápido para que te puedan contar lo que en esta primera parte sería aproximadamente los 5 primeros capítulos de los cómics. Están muy bien marcados, están muy bien contados. Yo sí le doy un 9 de 10, 9.5 de 10, porque tampoco quiero que la gente pida que sea igual al cómic. Jamás va a ser igual. Estamos viendo una adaptación a otro medio y se tomó no licencias, pero sí se tomó su tiempo para hacer esta adaptación. ¿Qué de ti, mi estimador Clo? Me imagino que tú también, porque sí me lo comentaste, estabas extasiado. Sí te gustó, muy buena. Empezando desde la animación, yo creo que, como comenté al inicio, Warner Animation está tratando de retomar, yo creo, esa calidad que se mostró con animación tradicional, pero ahora con este nuevo producto. Muchos, sí, también he visto que lo comparan con los What If, pero tienes mucha razón. Hay una gran diferencia en la animación de los What If con respecto a esta nueva animación usada en Watchmen, porque incluso los fondos sí se ven muy tridimensionales, sí se nota que hay ángulos que si tú no sé, si le pones pausa en algunas escenas, se ve cierta profundidad que te hace creer que realmente estás inmerso en los capítulos, o digo, en las escenas. Incluso los movimientos de la animación de los personajes está tan fluida que a mí me da la impresión que utilizaron motion capture, ya saben, ¿no? Esta técnica en la que se captura el movimiento humano real y se pasa a través de software a animación en 3D, pero, o sea, llega a darte esa impresión de que realmente estás viendo a una persona teniendo cierto movimiento en el fondo, y eso debido a las sombras, al juego de sombras que hay en cada una de las escenas. Y yo sí dije: "Guau", o sea, se ve genial esa animación, nada que ver con la versión What If. What If todavía, pues sí se nota que ese tipo de técnica que ya mencionas, incluso hasta se notan más remarcadas las líneas oscuras, ¿no? Como si fuera también parte de un cómic, pero aquí no, aquí parece, yo creo que por momentos te da la impresión de ser, actuado por personas con esta técnica. En cuanto a cómo está adaptada la historia también, me sorprendió que está sacada fielmente de las viñetas, incluso los fondos, las paredes todas grafiteadas con los mensajes que ahí hay, como el clásico "¿Quién vigila a los vigilantes?", ¿no? En inglés, y todos los demás anuncios. Y tiene aquí un punto también importante, al ser esta realidad alterna en la que Estados Unidos no pierde la guerra de Vietnam, eso da pie a que en este universo Estados Unidos tenga una tecnología que supuestamente tendría para la fecha en la que está situada la historia, pues los autos eléctricos, los anuncios en aerostáticos, todo muy luminoso. Por momentos parecía que estaba viendo Blade Runner, ¿no? O sea, está muy bien creada esa atmósfera, ¿no? Que le da a Estados Unidos de no haber perdido la guerra, ¿no? Tendrían ciertas tecnologías que hoy apenas estamos viendo, entonces eso también me sorprendió. Muy poco se nota en los cómics esto de los autos eléctricos, pero sí tienen formas futuristas en algunas viñetas que logran aparecer. Eso es algo que se omitió por completo en la versión live action. Ya hasta el final de la película se empezaban a ver ahí los globos aerostáticos y algunos autos eléctricos. Y pues todo eso ayuda mucho a que esta historia se sienta fresca, como si fuera una nueva adaptación o una primera adaptación ahora en este nuevo medio. Hay algo muy importante que tocaste, no va a ser igual
que el cómic. Por ahí, entrevistas al propio Alan Moore, él siempre ha defendido que lo que está creado para cómic es expresamente para ese medio. Si hay alguna historia creada para el cine o para la televisión, funcionan para esos medios. Cuando adaptan sus historias, él siempre ha mencionado eso de que, pues, ya, o sea, alguien la va a adaptar y, pues, va a ser la visión ahora de esa persona que adapte lo que él ya hizo para un medio específico. Por eso es que él, no ha estado, incluido en los créditos, porque no quiere que su nombre aparezca en una versión que él no hizo. Y en cuanto a también por ahí hay una entrevista en la que él ha rechazado cheques de estas producciones. Él ha mencionado que todos esos cheques mejor se los den a Dave Gibbons, porque también, pues, forma parte de la creación de esta historia, y si él está de acuerdo en que sus dibujos sean alterados para otra nueva versión o adaptados para un live action, pues, entonces él, digamos que él respeta las decisiones de su compañero. Él no va a cobrar por algo que no hizo, prácticamente. Entonces, también, eh, hay muchas otras entrevistas que él ha dado en las que da su versión de los hechos, pero, pues, ya sabes, así como ya mencionaste que los fans se quejan de todo, también los fans toman ciertas palabras de alguien para dar su versión, y por ahí, pues, alguien dijo: "Es que él se enoja de que adapten sus cosas", y por eso de ahí surge esa como mito urbano o leyenda urbana de que él siempre se enoja de que las grandes corporaciones exploten su trabajo. Él lo ha dicho en muchas entrevistas que hay en Internet o incluso en libros, que simplemente sus historias son para este medio comiquero y no para otro. Entonces, quien lo haga va a hacer su chamba y que a él no lo molesten con ese como consultor o cosas así, ¿no? Entonces, de ahí radica mucho esta cuestión. Y yo creo que hasta cierto punto, pues, se ha respetado, se ha mantenido todas esas ideas que él ha, pues, dado en el cómic, porque, pues, a final de cuentas es su historia. Aquí tiene ciertos toques para adaptarlo precisamente a este nuevo medio que es audiovisual y que lleva un ritmo más acelerado, ya lo marcaste, y es ahí donde yo creo que, pues, Alan Moore tiene mucha razón. Su medio es más, requiere de más tiempo para desarrollar la historia, describirnos paneles que a través del dibujante de Gibbons, pues, ya se transforma en una imagen, y todo eso, pues, él lleva su propio ritmo. Caso contrario con la versión animada, que, pues, lleva esta prisa porque los eventos sucedan de una manera que impacten un poquito más en el espectador, y así, pues, tenga el efecto que desean quienes crearon esta versión, ¿no? Que nos dejen ya ahí esperando la segunda parte. Tienes mucha razón en la que, mencionas de que nada más se adaptó hasta el número 5 precisamente finalizando ese panel, ya nos dan pie a que baje el telón, cambia a oscuro y muestren los créditos. Entonces, está impresionante y me gustó el tráiler que viene, no como postcréditos, porque es todo un tráiler ya para el segundo capítulo. Yo estoy seguro que ese es el que van a liberar dentro de unos cuantos días, semanas o meses para empezar la campaña para el capítulo 2. Y ahora sí, vamos a ver, como tú ya bien dijiste, si realmente van a adaptar esta versión final del cómic a comparación a como hizo Zack Snyder, porque para él no funcionaba esa cuestión del ente interdimensional, pues obviamente para hacerlo más creíble, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se pone este final de este segundo capítulo, que todavía no hay fecha de estreno y, pero bueno, ya estaremos ahí al pendiente. ¿Qué te pareció, en esos aspectos, pues, lo que son algunos términos usados del cómic? Si ves tú que siguen estando válidos o solamente impactaron en su época en la que fue creada la historia. Yo creo que lo tendríamos que clasificar como una historia de época. Sí es bien importante y muy interesante tu pregunta, porque pasó cuando se hizo la adaptación de la película. Esta película, les doy exactamente el dato, salió en el año 2009. Entonces, échenle cuentas, también es una
un producto que las nuevas generaciones a lo mejor tampoco ya no disfrutaron, ¿no? O sea, se van acumulando adaptaciones y se van acumulando proyectos y productos que los chavos de 15, 14 o incluso 20 años, pues a lo mejor no les tocó ver o estaban muy pequeños. Si en verdad transmite creo que ese es el trabajo y lo mencionaba como un reto del transmitir esa atmósfera. No es necesariamente que sigan vigentes, pero yo creo que es más un reto o una cuestión de transmitir esa idea de, oigan, en su momento Watchmen, el cómic reflejaba el terror y el miedo a la Guerra Fría o a su resultado que iba a ser la Tercera Guerra Mundial o más específicamente el día del juicio final, el Doomsday, que sería el día del juicio final, que es que la humanidad acabe con la sociedad, con una guerra nuclear. En el momento en el que fue creado, era muy palpable eso, pero al ser una ficción con elementos futuristas, con elementos fantásticos de los superhéroes, tenía una base real, pero que al mismo tiempo la explotaba para transmitirte una historia fantástica. Creo que la película lo logra. Obviamente la animación tiene esa encomienda y yo no hablaría de vigencia, sino de que hablaría de que lo que prevalece es la forma de contarte una historia que te transmita hasta cierto punto algunos elementos que te hagan enterarte o conocer cuál era el ambiente en el momento de su creación. A lo mejor lo que les estoy diciendo es muy rebuscado, pero hay que analizarlo un poquito cuando hablamos algunas veces de que las nuevas generaciones puede ser que no conozcan el contexto. Entonces, el producto tiene que ser lo suficientemente bueno o tiene que tener los elementos necesarios como para contarte la historia y contarte lo que está pasando. A veces pasa y a veces lo hemos comentado muchas veces, no es pecado no conocer la obra original. Yo creo que el pecado es cuando las nuevas versiones no consiguen transmitirte o es algo un tanto difícil. Es difícil, a lo mejor es lo suficientemente bueno como para contarte una buena historia, interesarte, y vamos a la parte que siempre hemos comentado de sector, que es, bueno, ya conociste esta película, ya viste esta serie, sí sería bueno, estaría chido que fueras a la fuente y que conocieras un poquito más. A lo mejor no te va a gustar porque no fueron productos hechos para ti en ese momento. Y eso está bien también. Entonces, no es desechar el término seguir vigente. Yo creo que siguen vigentes los productos que cuentan una buena historia. Y yo creo que la animación, ahora sí que tomando sus medidas, lo puede lograr. Lo puede lograr y creo que está tan bien hecho que a alguien le podría llamar la atención. Está muy de moda lo retro, está muy de moda lo retro, la chaviza sí le gustan las cuestiones retro y ya lo retro son los 90s. Ya hasta los 2000 ya se están haciendo retro poco a poco. Ahí mi comentario. Oye, sí, no había caído en cuenta en ese dato, ¿no? De que ya los retros son los 90 o en este caso, la primera década del 2000, por mencionas de la película. Y con respecto a eso, en cuanto a la cinematografía, las secuencias animadas, obviamente todo está sacado un poquito de las viñetas, ¿no? Es decir, algunas viñetas están tal cual, en algunas hay un cambio de ángulo, pero no, bueno, no sé si fue mi percepción, pero también por eso te voy a preguntar, ¿no te pareció muy similar las secuencias de movimientos de los personajes, de las peleas, incluso algunas secuencias ahí de coreografía de peleas? ¿No te pareció que todo
estuvo también como que un poquito basado en la película de Zack Snyder. Podemos decir que la fuente pues siempre va a ser el cómic ya para esta nueva versión animada, pero yo sí no puedo dejar de pensar y creer que algunas secuencias, como para ahorrarse a lo mejor la forma de idearse cómo animar ciertas viñetas, dijeron, pues ya está la versión live action y a lo mejor se basarían en algunas secuencias de live action de Zack Snyder. No sé si tú notaste eso, no sé si es mi idea o realmente la viñeta transmite esa idea de cómo se debería de mover ciertos personajes y por eso de ahí también se basarían para esta nueva versión animada o si tiene algo de la live action. Entiendo perfectamente de lo que me estás hablando. Yo otra vez hablando desde la industria de la animación, tenemos que entender que ambos productos provienen de un mismo origen. En este caso, llamemos o digamos que las viñetas son los recuadros de lo que se llama storyboard. El storyboard es un proceso de producción en el cual dices, para proyectos de películas y para proyectos animados, cómo van a hacer las escenas, cómo se va a hacer el encuadre, muchos elementos en dónde van a estar posicionados los personajes, al ser tomados tanto para la película de Zack Snyder como para la animación, pues se puede entender que tienen un mismo origen. No dudaría que haya mucha influencia de esta película, como tú lo mencionas, y tu palabra clave es que algunos encuadres se cambian, y eso es muy de ojo entrenado también en cuestiones de animación. Puede ser, no tanto como para ahorrarse, digo, no conozco el caso ni para defenderlos, pero dudo que haya algún tipo como que se hayan basado en la película. Yo creo que va un poquito más relacionado con que al ser el mismo origen y al ser ambos productos audiovisuales con movimiento, lo voy a decir así, una es una película y otra es la animación, pues van a caer en muchas coincidencias. Sin embargo, a lo mejor por ahí, tú tuviste esa percepción y a lo mejor algo hay de eso. A mí no me dio esa sensación, pero sí me pareció mucho, yo te voy a decir lo que yo sentí. Lo vi, o sea, esto sí es una película animada, o sea, esto sí tiene tratamiento cinematográfico. Tú lo puedes ver, o ustedes lo pueden ver en la animación, en las transiciones. Hay una que hasta le tomé captura de pantalla, es una de las primeras, en donde la cámara sube, o sea, la cámara sube y tú lo que ves son la copa de los rascacielos y el dirigible del Gunga Diner, ¿no? Que es lo que sería en su momento algún tipo de comida rápida. En este caso, no estamos invadidos de McDonald's, no estamos invadidos de otra comida rápida, sino que esta es la más fuerte. Ese es el equivalente. En donde quiera vender, verás, y es repetitivo también la presencia del Gunga Diner. Este es mágico para mí, o sea, eso es algo que no se ve en la película, por ejemplo. Esas fugas o esas transiciones, era lo que les comentaba, me parecen geniales, se toman su tiempo, serán unos pocos segundos, pero cómo pasan, y eso tú ya también lo habías mencionado, cómo pasan de escenas a otras, está muy bello, se ve y obviamente, y aquí viene la mención, ¿quién hizo la adaptación a serie animada de esta serie? Un viejo lobo de mar de las series de televisión. Alguien que empezó en la televisión y que después emigró a los cómics. Pero es uno de esos nombres de los que necesitamos en la lista de cómo pronunciarlos. Straczynski, creo que es, Así lo pronuncian Straczynski, pero creo que aprendimos que es Straczynski. ándele, ándele, mi Dorclo. Y no está mal,
no saberlo, pero ya sabemos que aquí también luego batallamos con las pronunciaciones. Eso es verdad. Entonces, es entendible, o sea, estamos viendo una serie de televisión animada. En este caso, otra vez, discúlpenme, ya estoy combinando peras con manzanas. Estamos viendo una adaptación audiovisual a una película animada con un sentimiento o con un feeling muy de película. La única diferencia es que lo están haciendo animado. Eh, eh, Otra vez, no quiero contradecirlo, pero entiendo de dónde viene tu sentimiento. El mío fue otro, el mío fue, oye, qué bien lo adaptaron. Y no dudaría, porque también se vale, digo, hay otras películas que no están relacionadas unas con otras, pero que es evidente que se han basado o que han hecho una calca a modo de homenaje y a veces a modo de me ahorro algún tiempo de algunas escenas o de algunas secuencias. Sí, sí, para ahorrarse evitarse la fatiga. Yo no creo que vaya por ahí el asunto, creo que es una chamba muy bien hecha. Te digo, es un balance entre economizar en la animación, pero que explota al máximo los detalles. Se ve que trabajó gente del medio y sobre todo, por eso hice la mención, está muy bien marcado qué es lo que vas a ver en pantalla y cómo lo vas a ver y cómo van a ser las transiciones. Y eso es lo que le da el plus. Eso es en lo que ahora sí que la pregunta se contesta ahí. ¿Qué nos va a dar? Porque yo mismo me lo hacía. ¿Qué nos va a dar esta esta película animada? La historia ya no lo sabemos. Hay gente que no la conoce. Pero buen comentario, mi estimado Derclo. Ahí mi punto de vista. Sí, la verdad, sí, también a mí me sorprendió cuando se soltaron los créditos acerca de quiénes estaban produciendo o precisamente la adaptación de esta para esta versión. Y sí, o sea, J. Michael tiene en su haber un montón de películas muy famosas y series de televisión, entre ellas Babylon 5, Asesino Ninja, también Thor, Underworld, El Despertar, Guerra Mundial Z. Tiene una larga trayectoria aparte de todo esto que les estoy mencionando. Y bueno, pues sí, o sea, yo creo que mucha experiencia para captar todas estas ideas, pasarlas a un formato para, ya sea actuarlo en formato TV o cine, y en ese caso la animación. No hay duda que todo está obviamente basado en las viñetas y ya las secuencias a lo mejor te mandan de nueva cuenta al live action si es que lo viste, o si no lo han visto, ahí chequenlo también, los que puedan ver la película de Zack Snyder, y ya igual a lo mejor les da la misma impresión que a mí me dejó, pero no hay duda de que esta nueva producción pues tuvo nuevas ideas para adaptar la versión cómica a este nuevo formato. Algo que a mí me llama la atención, que yo no creí que fuera a verse, es también el relato del navío oscuro, que entra también en el mismo momento en el que estás leyendo el cómic, cuando ahora el foco se centra en esta parte de la ciudad en la que están creando ahí como un búnker o para resguardarse en caso de un ataque nuclear. Y yo recuerdo un poquito que en la versión del cómic, el chico que está leyéndolo está fumando. Y tanto en la película de Zack Snyder como en esta nueva versión, él nada más está leyendo el cómic, no está teniendo otro tipo de actividad mientras lo lee. Si ustedes tienen el cómic en la mano o si lo pueden checar posteriormente, van a notar que hay cierto humito ahí que está saliendo de este personaje, y cuando te das cuenta, él está fumando. Entonces fue como que una especie de censura desde el principio, obviamente, ¿no? Para no incentivar esta actividad nociva entre la juventud. Es un buen punto que no lo hayan vuelto a retomar, y yo creo que tampoco es así como que algo para que estemos diciendo que no lo adaptaron fielmente a la viñeta. No dudo que por ahí salga alguien así, pero tomando en cuenta este relato, yo cuando salió esa parte, no me fijé cuánto tiempo ya había pasado de la película,
pero sí sentí de que, o no, van a hablar del relato del navío, a ver si no se alenta un poquito la historia, pero no, aquí mantuvieron el ritmo también del cómic al relatarnos ambas historias casi al mismo tiempo, pasaban unas viñetas de este cómic y luego cambiaba algunas acciones que estaban pasando aquí en este puesto de periódicos y nueva cuenta otra vez otro poquito del relato, entonces me gustó que lo pudieran mediar para que no se viera como en las versiones anteriores. O sea, tanto así que tuvo su propia versión animada, a la par de la película live action, y que ya después, cuando sale la Ultimate Cut Edition, ya saben que Zack Snyder tiene también este complejo de George Lucas de sacar, nuevas versiones más completas o cosas así, o con nuevos efectos. Entonces, cuando sale la Ultimate Cut, ahí meten las 2 películas igual manteniendo el ritmo de inserción de esta historia. Entonces, todo eso estuvo muy bien realizado para no perder el hilo de toda la historia que se estaba ejecutando. Esta primer película tiene una duración como de 1 hora y media, pero aquí también hay algunos cambios en cuanto al argumento de la historia, para que no queden como que se les olvidó esto, ¿no? A lo mejor tú ya mencionaste ahí lo del pollo, pero si tú estás leyendo estos primeros 5 números, vas a notar también cuando sucede lo de la entrevista al Doctor Manhattan, hay un corte que no se había visto anteriormente en la que fue la versión live action, a donde él va antes de irse a Marte. Y todavía hacia el final te están dando todavía otra parte de la historia que yo creí que no lo iban a tomar en cuenta, pero sí lo colocaron ya hasta el final de este primer capítulo, que es una entrevista que le hacen a la que fue su esposa, y ahí te das cuenta de todo este rollo que se fue maquilando, ¿no? Para los que están adentrándose en el cómic, ahí está todo el contexto real de todo el plan, ¿no? Que se está tramando para alejar al Doctor Manhattan. Y aquí te lo ponen un poquito hacia el final. En ese sentido, ¿tú crees que haya más cambios para el segundo capítulo? Yo todavía tengo ese temor, mi buen Adrián, de que no tomen en cuenta la criatura que va a aparecer hacia el final, pero no dudo también de que sí va a estar bien adaptada esa parte. Pero, ¿tú qué puedes comentarnos acerca de qué esperas que veamos en este segundo capítulo? Yo creo que aquí la escena clave es precisamente cuando Moloch le cuenta a Rorschach su encuentro con The Comedian, ¿no? Cuando lo encuentra, digo, no lo va a buscar, lo encuentra en su cuarto, sentado en su cama, y los diálogos, pues fuera de contexto y sin saber lo que va a pasar, pues no tienen ningún sentido. Sin embargo, el comediante, habla acerca de que vio cosas que no tenía que ver, que vio una isla, que vio una lista de personas que estaban involucradas en un plan y que sin querer, al ser parte del gobierno, se enteró y está tremendamente arrepentido porque sabe que eso va a ser su perdición. Te digo que ya dentro del contexto general o total más bien de la obra, pues sabemos cuál es el motivo del asesinato del comediante. Al hablar de escritores, al hablar de artistas, pues entonces ya estamos teniendo el elemento principal de qué es lo que va a pasar hacia el final, a menos que también se haya mencionado en la película y lo que hayan creado sea esta historia, de que el Doctor Manhattan se iba a volver una amenaza para el mundo y que era lo que los iba a unir, ¿verdad? Siento que todo va encaminado a que estos artistas, estos escritores, artistas que se supone que son ilustradores, pintores y psicólogos también, pues lo que van a crear es una historia, de un cefalópodo extraterrestre, que es precisamente lo que este ataque psíquico va a unir a toda la humanidad, ¿no? Y que va a traer al final de cuentas la paz. No sé si esto cuenta como spoiler, pero desgraciadamente es una historia que ya tiene muchos años en el mercado y que bueno, sabemos lo que
algunos estamos esperando que pase, ¿no? Exacto, ya es lo que muchos deseamos ver. Yo me incluyo en esta lista de lectores que queremos ver eso que a lo mejor faltó en la versión live action. Yo creo que en esta ocasión, si lo hacen, sí va a funcionar. Ya estamos ahora todos acostumbrados a cuestiones del multiverso, criaturas, líneas paralelas, todo eso. Entonces, yo creo que ahora sí, todo lo que ha sido el público lector, ¿no? Que ya fue entrenado con todas esas cuestiones de los multiversos en las películas de Marvel, yo creo que también ya estaríamos preparados para ver algo así en DC. Hay muy buenos productores, escritores que pueden hacer realidad esta parte del cómic. Como todavía nos falta la mitad o un poquito más de la mitad de los números que faltan por adaptar, yo pensé que sí estaría adaptado por lo menos los primeros 6 números para tener mitad y mitad en cada capítulo, pero a ver, a lo mejor posiblemente esta segunda parte tenga más duración que la primera para, pues sí, tratar de abarcar los restantes números y pues eso también yo creo que va a ser un agasajo para todos los que disfrutamos esta producción. Y ahí está, ¿no? Mi buen Adrián. Si hay algo que alguien quiera agregar o comentarnos, ya saben que sus comentarios son bienvenidos en el mismo post en el que se haga la difusión de este podcast. Creo que es una de las maneras más fáciles en las cuales nos pueden contactar, o pues utilizar la página o los diferentes medios de comunicación para hacernos llegar algún mensaje en privado o hacer alguna publicación en Sector Cómic, incluso en el canal de difusión. Bueno, creo que ahí no se puede hacer, disculpen. Cuéntenos qué les parece a ustedes. Ya para finalizar, a mí me llamó mucho la atención ya cuando están corriendo los créditos, utilizaron este gimmick de que teníamos hay un radio en el cual se está como que sintonizando distintas estaciones y están transmitiendo diálogos o entrevistas, por ejemplo, radiales, programas radiales en los cuales se incluyen ciertos extractos de los extras que vienen al final de distintos capítulos. Los que recuerdo ahorita de bote pronto son algunas declaraciones de Hollis Mason, que es el primer búho, y lo que mencionabas también viene una entrevista con la ex esposa o ex compañera del Doctor Manhattan. Incluso se escucha en su voz que tose y que está en esta entrevista en la cual pues le inculpa directamente al Doctor Manhattan, que sirvió como parte de los elementos para acorralarlo y echarlo del planeta. Me llamó mucho la atención y dice, claro, no te iban a poner los textos, los adaptaron como programas radiales, pero son ciertos segmentitos que si ustedes leen el cómic, pues ahí van a encontrar mucho más desarrollo de este trasfondo, que también es algo que se le reconoce a la obra, que además de por sí misma el cómic, de plantearte bien cuál es el trasfondo de la historia o del ambiente de este cómic, bueno, también tiene material extra, que es algo que Alan Moore también se dedicó mucho tiempo a incluir en sus obras, entre algunas otras obras como La Liga Extraordinaria, en las que venían extractos de obras teatrales o obviamente ficticias, dentro del universo de las obras que él escribió. Hasta ahí mi comentario, Dark Claw. Agradecer también la oportunidad de que nos hayamos reunidos y bueno, invitar a todos los demás a que, digo, no es que ya me esté despidiendo, pero serían mis comentarios finales. Excelente aportación, mi buen Adrián. Y sí, pues ahí estamos esperando a que cuando publiquemos este podcast, pues ustedes ahí nos dejen sus comentarios, qué les parecen, cuál es su opinión. Siempre es un gusto leerlos, checar ahí la participación que hay de todos los seguidores en los diferentes canales que tenemos a su disposición. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión. No olviden ahí seguirnos en los diferentes canales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok.
en Podomatic, en iBooks, también en Spotify. Se tarda un poquito en crear el capítulo, pero justo el mismo día en el que se está compartiendo todo, es una cuestión de minutos a un par de horas en lo que se difunde el archivito RSS del podcast para que quede en Spotify y ahí nos puedan escuchar. Pues cuídense mucho, chavos, que nos escuchan, y ya nos estaremos ahí escuchando en otra emisión. Bye bye. Bye bye.